Saludos jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente. En este momento vamos a continuar con vamos a ir avanzando con lo que es el módulo promoción de la salud, ya que es un pilar fundamental para todo técnico, en este caso técnico en salud ambiental. Vamos a continuar con este tema que se llama la familia y la comunidad, ¿verdad? Ya que es un tema muy cercano a nosotros, cada uno de nosotros pertenecemos a una familia y por ende pues a una comunidad. Vamos a ir avanzando poco a poco y relacionando el tema en base a nuestro entorno, porque es de mucha importancia conocerlo y saber cómo afecta esto, ¿verdad? Cómo afecta esto en la formación y por ende cómo vamos a tratar de, de insertar todo este conocimiento para ofrecer siempre un servicio de calidad, ¿verdad? Todos estos temas nos ayudan a familiarizarnos con nuestro entorno y a crear situaciones donde, donde podemos vernos en algún momento, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es una comunidad. Cuando pensamos en una comunidad, lo primero que se nos viene a la mente es una aldea, un barrio, una colonia. eh, y básicamente eso es, ¿verdad? La teoría lo define como un grupo de personas residentes en un área geográfica. Eso es lo que dice, que comparten una cultura y un modo de vida en común, ¿verdad? Entonces, eso ahí se puede definir lo que es la comunidad. Un grupo de personas que viven en un área geográfica, que comparten un modo de vida y un estilo de vida común, una cultura común, perdón. También podemos definir esa comunidad como un grupo humano. Sabemos de que son personas las que la conforman, un pueblo, una ciudad, una aldea, un barrio, un conjunto de sentimientos, o sea, el sentido de compromiso y de lealtad. Muchas veces en las comunidades eh, se da de que uno siempre siente como esa lealtad a mi barrio, a mi colonia, queremos un bien común, entonces queremos superarnos de alguna u otra manera y eso nos hace tener un sentimiento de compromiso, un sentimiento de pertenecer a un grupo. En la agrupación local eh, sabemos de que siempre las comunidades de una u otra manera están organizadas. Y en eso consiste una agrupación local, ¿verdad? Eh, como cuarto, como cuarta definición, podemos decir que es una cultura en común. Básicamente estos son factores que influyen en una comunidad. Siempre comparten una cultura, un sistema social que organiza actividades. Muchas veces ahí nos vamos a encontrar con actores claves en la comunidad, líderes comunitarios, que de una u otra manera está organizada esa localidad, ¿verdad? Ese grupo de personas. Suele pasar casi en todas las zonas. Eso lo vamos a ver más adelante a lo largo de esta presentación. Cuando hablamos de un sentimiento y espíritu, un espíritu y sentimiento por la comunidad, hablamos de ese grupo de personas que comparten culturas que fortalezcan su fe o que generan el sentimiento de solidaridad, ¿verdad? En este caso, pues, en todas las localidades siempre van a haber grupos religiosos, grupos de ayuda, grupos de entretenimiento, en deportes, grupos de interés social, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar eso en cada una de las localidades. Estos son aspectos fundamentales que unen o que forman parte de una comunidad. La comunidad, la familia o comunidad de sangre, muchas veces nos sentimos dentro de una familia al pertenecer, porque cuando dicen, un ejemplo, si vienen y dicen, no, que en tal comunidad dicen tal cosa, entonces
Si usted es de esa comunidad, usted va a sentir en su interior de que algo están diciendo y vaya que sea cierto o pueda que no, ¿verdad? Pero usted siente como que es algo suyo y eso lo hace ser parte de una familia, ¿verdad? De una familia. Entonces todo esto va relacionado. Eh, eh, y la comunidad, vecindad o un lugar de referencia, de residencia. En este caso, pues es donde nos entendemos de que el TSA pasa a formar parte de un proceso de cuidado, de promoción de la salud, de protección de la salud, y donde va a realizar acciones específicas en base a lo mismo, ¿verdad? A control y prevención, a promoción, y pues que es papel de cada uno de ustedes jóvenes, papel como futuros técnicos en salud ambiental. Cuando hablamos de los elementos que pueden conformar una comunidad, perdón si se escucha un poco de ruido, podemos comprender que hay tres. Los tres son muy importantes. Tenemos la población, los recursos y el ambiente. Una comunidad no sería nada sin la población, sin el número de personas, sin el grupo de personas que la conforman. Donde podemos encontrar diversidad de creencias, diversidad de ideas, diversidad de edades y así, mucha diversificación. En los recursos podemos comprender qué es lo que tiene esa comunidad. Pueden ser recursos naturales, recursos de infraestructura, recursos humanos. Todo eso se comprende dentro de una comunidad. ¿Qué disponibilidad tiene de esos recursos? Y el ambiente, ¿verdad? Sobre todo de que cuidar un ambiente para que sea una comunidad sana. O todo el entorno de la comunidad, pues lo podemos definir como un ambiente. Es muy importante comprender estos tres elementos que conforman una comunidad. También se puede definir algunas características. Cuando nos referimos a una comunidad o a una población, podemos entender de que es cierto grupo de personas que comparten los mismos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque pues hay mucha similitud. Todos comparten un mismo sistema de agua, un mismo sistema de electricidad pública. Entre ellos pueden formar medios de comunicación o pueden formar grupos de entretenimiento o de ayuda social. Sobre todo comparten un espacio físico, geográfico. Entonces, la verdad, la comunidad lo que hace es integrar todas estas características para poderse llamar una comunidad. Todos pueden tener las mismas necesidades en torno a ser una comunidad. ¿Por qué? Vaya, si a don Pedro, lo vamos a llamar así, se le fue el agua porque no hay en la comunidad, va a afectar a todo, va a afectar al vecino, al otro vecino. Entonces comparten los mismos bienes y servicios, pero también pueden compartir los mismos problemas y necesidades. Comparten intereses comunes, muchas veces necesitan un bien para la comunidad, entonces ¿qué es lo que hacen? Unirse y lograr conseguir un bien en común. ¿Por medio de qué? De las organizaciones formales o informales que pueden existir en la comunidad. Cuando dividimos ya las comunidades según su tipo, podemos decirte que existen dos. Entre ellas está, en primer lugar, las rurales. ¿Cuántos de nosotros no somos del área rural? ¿O cuántos de nosotros no somos del área urbana? De algún tipo tenemos que ser y debemos pertenecer a algún tipo de comunidad. Cuando hablamos más que todo del área rural se nos viene a la mente pueblitos, aldeas, barrios, caseríos, por allá en medio de la naturaleza, en el cerro tal, o alejados un poco de lo que es la industrialización, ¿verdad? Y el concepto nos dice que son lugares de difícil acceso muchas veces, no todos, ¿verdad?
eh, en los cuales muchas veces carecen de servicios básicos, o en este caso también el acceso a la educación y a la salud. Entonces todas esas son limitaciones que sufren estas comunidades rurales. Muchas veces se da la situación de que un inmigrante, que una persona emigre de una zona rural a una zona urbana, debido a las oportunidades que se pueden presentar en las mismas y para gozar de una mejor calidad de vida. Podemos entender de que el área rural es allá donde no hay tanta empresa, donde no hay tanta industrialización, donde no hay tanto movimiento de infraestructura, y es más de campo la situación. Y cuando hablamos de las urbanas es totalmente lo contrario. Ya estas son personas que comparten diferentes costumbres, que comparten un mismo espacio pero diferentes costumbres. Como les podría decir en el ejemplo de que las personas de la Mosquitia pueda que no comparten las mismas costumbres que las personas de aquí de San Pedro Sula. Todo eso cambia. En el entorno urbano cambia el ambiente, cambia el desarrollo, o sea, es algo que se ve el día al día. La vida es más acelerada, no sé si ustedes han percibido eso, tal vez han pasado de un pueblo a una ciudad y aquí la vida parece que va más acelerada cada día. Entonces todos esos son factores que influyen y podemos, por medio de ellos, nosotros tener una idea clara, una referencia de qué es un tipo de comunidad y cuál es otro. Y muchas veces interactuamos entre las dos. Como técnico usted tiene que estar mentalizado de que muchas situaciones va a tratar con personas del área urbana y muchas veces con personas del área rural. Es muy bonito interactuar entre costumbres diferentes, entre lugares diferentes, ya que uno va conociendo y va aprendiendo. Dice que entre los elementos característicos del urbanismo moderno se encuentran los siguientes. Número 1, los planes generales que resumen los objetivos y limitaciones de los planes urbanos. Número 2, controles de subdivisión y de división de zonas, de zonas que especifican los requisitos. El número 3, que esto va relacionado acerca de la modernización o del tránsito, tráfico, dice que los planes para la circulación. Aquí ya se necesitan semáforos, señalizaciones, vías alternas, horarios, para poder controlar todo esto, ¿verdad? Situaciones que no se dan en el área rural. Número 4, estrategias para revitalización de la economía en áreas urbanas y rurales necesitadas. Todo esto es muy importante que lo conozcamos, que lo llevemos a nuestro día a día y podamos comprender de una manera mejor, ¿verdad? Cuando hablamos de un urbano marginal, esta es una característica de desarrollo urbano moderno, que es el crecimiento de una zona suburbial que depende económicamente del núcleo de la ciudad. Gran parte de esta creciente población de las ciudades modernas se aloja en extrarradio. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces esta población se va a alojar a los bordes de los ríos o a las orillas de las ciudades. Esto se da un claro ejemplo entre la ciudad de Tegucigalpa. Si ustedes se han fijado, en alguna ocasión han podido ir por allá, hay muchas casitas que a simple vista se ve que no tienen las condiciones aptas, que muchas veces son elaboradas con material de desecho, que viven a la orilla de los ríos o en los bordos, o sea, en los cerros, unas encima de otras que parece que ya se van a caer. Todo eso afecta, ¿verdad? Esto sería un crecimiento de urbanización descontrolada y que es un factor que influye en lo que es nuestro entorno, ¿verdad? Eso ayuda, eso favorece a algunos factores biológicos que sean propensos para lo mismo, ¿verdad?
Porque donde no hay agua, almacenan agua, porque no la tienen 24/7, sino que jalan agua, compran agua, se almacenan y son ambientes propicios para que un vector pueda proliferar. Desde el punto de vista geográfico, demográfico, el término significa desplazamiento de la población desde la localidad rural hacia el asentamiento urbano, que era lo que yo les decía, que básicamente es una urbanización descontrolada que influye y tiene repercusiones en el ambiente, ya porque ellos migran o a veces migramos a una ciudad por mejores oportunidades, estamos ocasionando otro desbalance, ¿verdad? Número uno, dice, lo que pasa es que se ubican en zonas de riesgo. Esa es una causa, esa es una característica del problema. Número dos, no cuentan con la estructura vial ni estructura de calles y servicios públicos. Número tres, su población se considera flotante y de movilización dinámica. Que aquí cabe todo lo que les decía, esos factores afectan otro y nos traen problemas. Entonces, muchas veces la necesidad nos hace movernos de nuestros lugares sin pensar tanto. Pero si a veces tenemos otras opciones, debemos pensarlo mejor, ya que a veces las condiciones de extraña pobreza están en todas partes. Hace un momento hablábamos de tipos de organizaciones. Las comunidades pues cuentan con organizaciones tanto formales como informales. ¿Por qué? Las personas deben organizarse para alcanzar algún bien común. Algún bien común que pueda favorecer o que pueda solventar cualquier situación que se pueda presentar en la comunidad, ¿verdad? Al fin de estar más unidos y de poder salir adelante ante cualquier situación que se les pueda presentar. Podemos definir de que hay formales e informales. Tengan en cuenta mucho esto. Cuando hablamos de formales, pues está el Estado, donde dice que el gobierno de un Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos. El determinado marco como de salud, educación en general, ¿verdad? Necesitamos que se encuentre escuelas, centros de salud. Eso lo proviene del Estado, que es una organización formal. Instituciones o fundaciones, organismos que se desempeñan en una función de interés público, especialmente beneficios que aporten social, regulado por el Estado, ¿verdad? Tenemos las formales, seguimos teniendo cooperativas, sindicatos, patronatos, todos estos son organizaciones formales. Partidos políticos, colegios profesionales, organizaciones campesinas. Y pasamos a los informales. ¿Cuáles serían estos? Los equipos de fútbol, los clubes sociales. Todos estos ya pasan a ser informales. Grupos de estudio, grupos de oración. No es nada formal, ¿verdad? Hay un factor muy importante que es la participación ciudadana, que no se debe de quedar por fuera en ninguno de estos tipos de estos temas, ya que pues, son parte fundamental y vital, porque necesitamos la participación de la ciudadanía, de las personas. En la interrelación de los individuos con el Estado, en su calidad de ciudadanos organizados en una colectiva, con el fin de hacer valer sus derechos e influir favorablemente en sus políticas y funcionamiento. Este es el fin de poder organizarse, este es el fin de ser una comunidad, lograr objetivos de bien común, ¿verdad? Para el beneficio de la comunidad. ¿Qué características debe tener una comunidad? Con la participación ciudadana debe tomar en cuenta que está la contraparte con el Estado.
Muchas veces llega el gobierno municipal o cualquier tipo de gobierno y dice nosotros, o la misma comunidad dice necesitamos tal proyecto, entonces viene el Estado y da la contraparte, dice yo pongo el 50% y tú pones el otro 50%. Entonces todo eso sirve estar organizado, ¿verdad? Ya hablando un poco de la comunidad, podemos hablar un poco acerca de la familia. Hay que conocer un concepto básico de la familia, ya que sabemos que es la unidad celular o expresión de cualquier sociedad. Y que es un grupo conformado por padres e hijos, unidos por un vínculo sanguíneo, de afecto y amor. La OMS lo define como una institución social fundamentalmente que une a las personas vinculadas por nacimiento y por elección en un hogar y una actividad doméstica, ¿verdad? Esto es el concepto que maneja lo que es la OMS de mucha importancia. ¿Qué ciclos vitales tiene una familia? Vamos a... Estos ciclos, por sentido común ya los conocemos, vamos a tratar de pasarlos un poco rápido. ¿Cuáles son estos? Podemos enumerarlos en orden. Tenemos la formación, ya lo vamos a desglosar cada uno. Ciclo vital de la familia, ¿verdad? Primero la formación, luego la extensión completa, la contracción completa y la distribución. Esos son los pasos del ciclo vital de una familia. Cuando hablamos de formación nos referimos a matrimonio, a casarnos, a juntarnos, qué sé yo, a compartir una vida con otra persona. A eso se le llama la primera etapa, formación. Dice que se caracteriza por una permanencia del vínculo en que se suma vida afectiva, relaciones sexuales, intercambio económico, etc. Entonces, básicamente, la formación es cuando usted ya decide casarse, tener un bebé. Entonces, a eso se le llama formación. La extensión, luego de la formación pasamos al siguiente paso, que es la extensión, que ya es el nacimiento del primer hijo y el nacimiento del último, ¿verdad? Hay que tener bien claras estas etapas, de que primero nos formamos, luego nos extendemos. Así funcionan los ciclos en la familia, desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último hijo. Y la extensión completa viene ya cuando ya nació el último hijo y nace, y el primer hijo se va de la casa, abandona el hogar. Ahí termina la extensión, ahí ya está completa, ¿verdad? La contracción es cuando el primer hijo abandona el hogar y el último también. O sea, aquí es cuando ya han abandonado el lugar los dos hijos. Y pues tiene una duración aproximada de 20 a 30 años, dependiendo, ¿verdad?, el número de hijos de la pareja. Dependiendo de eso va a durar su etapa de contracción. Y por consiguiente tenemos la contracción completa, que esto ya es del último que abandonó a la muerte del primer cónyuge, o sea, de su pareja, de cualquiera de los dos, sea el hombre, sea la mujer, sea el esposo, sea la esposa. Entonces a eso se llama contracción completa, ¿verdad? Al último hijo que abandonó el hogar y la muerte de uno de los dos padres, ya sea por la edad y la vejez. Cuando hablamos de disolución, ¿qué pasa? Ya murió la pareja, murió un padre y muere el que quedaba restando. Entonces ahí ya se disuelve lo que es la familia, ¿verdad? Ya sea por diversas causas, pues puede llegar la disolución, que dice que es la muerte del primer cónyuge y la muerte del cónyuge sobreviviente. Ya mueren los dos. Cuando hablamos de funciones en la familia, pues tienen funciones de reproducción, de relación sexual,
de socialización, de categorización, tiene problemas económicos o, o factores económicos. También está el factor o el valor de la protección y de la afectividad, ¿verdad? Esas son cada una de las funciones. Cuando hablamos de tipos de familias, ¿cómo podemos definir esto? Esto lo podemos definir como una familia nuclear, que es llamada conyugal, que está basada en la relación conyugal, que es un hombre y una mujer. Monoparental. Cuando hablamos de monoparental, dice que es un solo progenitor y sus hijos, o sea, un solo padre, un padre soltero, una madre soltera. Esto es muy común hoy en día. La mononuclear formado por un solo individuo. Entonces aquí entran las personas que no comparten una familia, que viven solos. Familia extendida. Familia consanguínea. Se basa en la relación de la sangre, porque todos tenemos familia por sangre. Familia extensa, que se refiere a la familia nuclear más otros parientes con los que se mantiene una relación importante, ¿verdad? Y binuclear es cuando después del divorcio o una separación, uno de los dos miembros de la pareja vuelve a unir a otra pareja, así se llama, binuclear. ¿Cómo influyen estos factores en la situación y la calidad de vida? ¿Cómo influyen? Pero más que todo, ¿cuáles son esos factores? Serían los factores biológicos, que dentro de ellos están la herencia genética y la edad de los miembros de la familia. Hay que tomar en cuenta estos factores porque muchas veces por herencia puede haber violencia en el hogar. Puede haber ciertas personalidades o situaciones. La edad de los miembros. Una madre adolescente o un niño nacido seguidos. Factores tipo socioculturales. Aquí podemos definir el género, el nivel educativo de la familia y las relaciones que la familia establece en la comunidad. Muchas veces nuestra familia en una determinada comunidad pues tiene su prestigio, ya sea bueno o sea malo o neutro, ¿verdad? Pero siempre se espera de que uno dice, no, él es de una buena familia. Todo eso es inculcado, todos esos son factores socioculturales, ¿verdad? Factores de tipo económico, la pobreza, el hacinamiento. Que el hacinamiento pues es cuando hay muchas personas en un determinado lugar, más del que debería de ser. El limitado acceso hacia los lugares que ejercen la seguridad alimentaria, ¿verdad? O algo que no dañe la salud alimentaria. Y también el desempleo. Estos son factores que influyen en la situación y en la calidad de vida de la familia, ya sea en una comunidad rural o en una comunidad urbana. Y pues por mi parte esto ha sido todo. Es un tema muy bonito, pues lo tratamos de resumirlo lo más que se puede, ya que es un tema de conocimiento general, de conocimiento cultural, que todos conocemos, ¿verdad? Así que no es necesario profundizar tanto porque todos pertenecemos a una familia, todos pertenecemos a una comunidad y pues por ende sabemos de que como técnicos debemos de tomar en cuenta las culturas de cada quien, el lugar donde vayamos, los factores que pueden afectar en determinado lugar o a determinado familia. Entonces podemos poner un ejemplo de que el día de hoy hay una actividad en una comunidad postergada que son indígenas, vaya. Usted no va a llegar
hablándole técnicamente o de situaciones que no se encuentran. Usted no le va a decir, fíjese que venimos a vacunarle a su perro, pero es necesario de que usted le aplique dicho, bueno, más que todo, no. Supongamos que usted no va a dar recomendaciones de aplicarle qué, pero sí puede dar aplicaciones de decirle que tiene muchas pulgas, entonces muchas veces podemos decir, no, aplíquele un champú que se llama tal y lo venden en Walmart, o lo venden en la colonia, o lo venden en XY agroveterinaria. Entonces son lugares que tienen limitaciones, como ya lo hablamos. Entonces todos esos son factores que uno debe tomar en cuenta para que muchas veces nuestra forma de actuar en medio de esas personas que muchas veces son humildes o sencillas marca la diferencia y marca la cercanía. Muchas personas se sienten tranquilas a veces de acercarse a usted, que usted es una persona que se abre y parece que los entiende, parece que les presta atención, no porque uno sea o vaya de una ciudad a un área rural tiene que marcar eso, ¿verdad? No. Entonces al final, este es el fin de esta clase, asociar la familia, asociar la comunidad, las diferentes culturas que podemos encontrarnos y de alguna otra manera interactuar de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, el fin es ese, jóvenes, el fin es seguir adelante y tratar de ir interactuando según sea la situación, según sea el lugar, según sean las condiciones, ¿verdad? Por mi parte ha sido todo, pues espero que sea de provecho la clase, de que se tomen en cuenta los factores más importantes y que ayude para el crecimiento profesional, ¿verdad? Muchas gracias y saludos.